Ay, que tengo que dar el micrófono. Gracias por acudir a esta charla, a pesar del fresquito que hace, que hay que tener ganas de salir de casa, y os agradezco mucho vuestra presencia. También a la Fundación por dejarnos este espacio. Y esta riada, como han anunciado ya en los medios, pues la preparé, la empecé a preparar a la semana de la riada que todos sabemos del 28 de octubre pasado, porque siempre me recordaba un cuadro que vamos a explicar luego al final. Y con ese motivo, con ese recuerdo que me dio la riada esa y este cuadro que conocí hace casi 40 años en Valencia, pues me propuse hacer, repito, esta charla para ese recuerdo, para tener presente esa riada y esas víctimas y ese desastre que ha ocasionado pues estas lluvias, ¿no? La charla la voy a dividir, no la voy a dividir porque todo tiene una conexión, ¿no? Pero la titulo Una riada, un pintor, un cuadro. Entonces voy a ir recordando algunas riadas hasta llegar a la que tenemos en pantalla, que no quería haberla puesto, quería que hubiera sido una especie de sorpresa con este título de la riada de Santa Teresa y haber solamente puesto, como tengo en este título, de Una riada, un pintor, un cuadro. Y quería, como digo, de que esta imagen apareciera después a medida que fuera hablando. Pero claro, en los anuncios de la televisión, del periódico, pues cómo no iba a anunciar que la riada era de Santa Teresa. Quizá fuera un poco más atractiva para los abulenses, para nosotros, puesto que una riada de las muchas que ha habido, pues bueno, siempre tiene importancia, pero no como esta. De alguna manera nos implica, quizá nos toque un poco más el corazón con el nombre que se puso a esta riada, puesto que fue el 15 de octubre y ese día conmemoramos la fiesta de nuestra santa. Y entonces, pues bueno, pensé que enlazar esta riada con ese cuadro que conocí y con el pintor que ya veremos a medida que vamos pasando y vamos hablando, de alguna manera será un poco todo didáctico, ¿no? Esta riada, pues bueno, la conocería mucha gente. Yo esta riada la he conocido por el cuadro. Quiero decir que muchas de mis, no experiencias, sino del saber en la historia del arte que ha ocurrido, ha sido a través de la pintura, a través de cuadros. Si no es por este cuadro, yo no hubiera sabido que esta riada se llamó de Santa Teresa. Bien, pues estas riadas voy a pasar solamente un poco por encima, como que la primera gran riada que se tiene noticias de ella data del año 1321. No quiere decir que cientos de años o miles de años o en toda la historia de la humanidad casi estas riadas hayan sido habituales, pero las que están datadas figuran desde el año 1321 hacia nuestros días. Esas están, voy a añadir ahí un hecho histórico que ocurrió también ese mismo año, porque muchas veces, teniendo dos puntos de interés, pues nos acordamos mejor de uno u otro. La conquista de Valencia por Jaime I el Conquistador.
ese mismo año es cuando se ocasiona esta gran riada. A partir de entonces, porque antes sabemos que era de los árabes, ¿no? Y cuando es conquistada Valencia, aunque esta riada es en Murcia, pero bueno, en general todas estas riadas suelen ser por esa parte del litoral de España. Entonces, 1321, la conquista de Valencia por Jaime I el Conquistador. Pasamos al año 1328. Pasan 7 años, el mes de octubre. Estas riadas suelen ser, tampoco son matemáticas, ¿no?, de que cada 18 o 20 años pasa un desastre como este, sino que puede ser al año siguiente. En este caso, de 1321 al 1328 pasan 7 años. Pero la media suelen ser 18 o 20 años. Y también puntualmente suelen ser en el otoño, y sobre todo el mes de octubre es el que se lleva la palma. El mes de octubre es el que más riadas de esta magnitud han ocurrido por estas zonas. De 1328 pasamos al 1340, 1358, 1406, 1427, el 87, el 1500. Estas suelen ser grandes riadas, ¿eh? Entre medias puede haber lluvias torrenciales, o de menos magnitud. Hemos parado en el año 1500. En el año 1500 hay otro hecho histórico que podemos recordar y relacionar las dos cosas, aunque no tengan relación, ¿no? Son dos hechos históricos que acontecen en esa misma época. Y es la salida de Cristóbal Colón en su cuarto viaje para las Américas. Bueno, no tiene relación, pero bueno, si me acuerdo del cuarto y último viaje, pues de alguna manera me estoy acordando de una riada que ocurrió por estas zonas. Estos hechos, hasta el siglo XVIII, se consideraban castigos divinos. La religión, el hombre, su pensamiento, todo lo que caía del cielo, algo habrá hecho este pueblo para que sea castigado, todo era tenido con esa sensación, con esa de que es el cielo el que castiga, no es el cielo, es Dios. Y a partir del siglo XVIII, cuando el hombre empieza a tener quizá una libertad de pensamiento más importante, más con esa libertad, con ese desastre que hubo también en Portugal, que en algunos casos ya he recordado, que es el gran terremoto de Lisboa. A partir de ahí, los estudiosos también empezaron a pensar con esa libertad de que esto, ¿por qué ocurría? Y ahí será, en ese tiempo de la revolución industrial en todos los aspectos, en donde el hombre empieza a pensar que esto no puede ser castigos divinos. Empiezan a estudiar el clima, la naturaleza y otra serie de casos que ocurrían en la Tierra: terremotos, maremotos, tsunamis, volcanes. Esto es producto de la naturaleza, de la Tierra. La Tierra está viva y se mueve unas veces de una manera, otras veces de otra, con las consecuencias para el hombre, pero consecuencias malas para el hombre, pero no para la Tierra. La Tierra está viva, se mueve de una manera, se mueve de otra, y la Tierra tiene todo el tiempo del mundo para recuperarse como quiera, porque habrá cambiado a lo largo de millones de años la Tierra, las especies, y quizá el hombre pues es algo que está ahí, pero que está ahí como una planta, o sea, estamos como otro ser, ¿no? Bien, a partir del siglo XVIII, como digo, los estudiosos empiezan a clasificarlas, a documentarlas, y se clasificarán como ordinarias, extraordinarias y catastróficas. Esta documentación
no sé si sigue documentándose allí o estará en el archivo de Valencia, en el archivo general. Antes estaba toda esta documentación en el archivo de la Catedral de Valencia. Vamos a pasar al año 1517. En el 1517, otra gran riada. En este caso, por supuesto, en el de Santa Teresa, la riada de Santa Teresa, se le puso el nombre de Santa Teresa por el santoral, por el día de la semana, por el día de ese día, de que era el día de la Santa, el día de Santa Teresa. Ese día del 1517, San Cosme y San Damián. San Cosme y San Damián, bueno, pues dos santos de la época de los romanos, que fueron ajusticiados, fueron santos y todas estas cosas. Estos santos, los patronos, el patrón de los médicos, entre otros, es San Cosme y San Damián, que parece ser que eran curanderos en esa época, y de ahí se quedó pues el patrón para los médicos. Eso es un poco pues una curiosidad, ¿no? La cuestión es que en el 1517 la catástrofe es diferente. Es una catástrofe de que lloverá durante 30 días seguidos por esta zona de Valencia, Murcia, toda esta parte medio sur de España, y 30 días seguidos lloviendo, no torrencialmente, extraordinariamente, podríamos decir, en esa clasificación que hemos hecho antes. 30 días seguidos lloviendo, la tierra coge agua, ¿no? ¿Qué es lo que pasa después de estos 30 días? Pues que aclara, las nubes se van, se despeja, 2 días sin lluvia, y al tercero se prepara la gran catástrofe, la gran riada, estas nubes que se posan donde no deben de posarse, y viene una gran riada, o sea, lloverá sobre mojado. Las aguas, la tierra calada, los torrentes llenos y estas inundaciones que todos sabemos. Pero esa fue un poco más, fue diferente por esos 30 días seguidos que la gente se confió. Cuando ya sale el sol, empieza a secarse la tierra, empiezan de nuevo a salir y vendrá la tromba de agua que se llevará de nuevo todo. O sea que esta gente ha estado luchando cientos de años, levantándose de todo el desastre que ocurría con estas riadas poco habituales o muy habituales, pero acenagando todo lo que ellos levantaban, esas acacias, esa huerta rica por los cienos, por los sedimentos que arrastraba la tierra, pero que tenía estas riadas ocasionales que volvía a destruir todo. Las norias, todo lo acenagaba y tenían que volver otra vez a las tareas cotidianas de levantar los terrenos y mover otra vez la huerta para, bueno, no solamente la huerta, sino todas las edificaciones y casas que iban adosando poco a poco cada vez más cerca de los cauces de los ríos, ¿no? Entonces, de alguna manera, claro, era importante que las huertas daban fruto, eran un clima muy adecuado para esas huertas, pero cada vez la población se asentaba más en esos llanos y estas riadas, pues, de vez en cuando acababan con todo. Por supuesto que no pretendo documentar las riadas, eso, si hay alguien que quiera interesarse por estas cosas, ya sabemos dónde está todo esto, ¿no? Bien, llegamos al 15 de octubre del año 1879. La trágica catástrofe que parece ser que ha sido la más
terrible de todas las que se tiene constancia, y es en la huerta murciana. Esta gran riada, como casi todas, en este caso fue esta, como sabemos, las nubes cargan de agua del Mediterráneo en días más o menos templados, aunque estamos en los meses de otoño, y se elevan vapor de agua que se eleva, llega a las crestas de las montañas, en este caso por las montañas de Jaén, por las sierras de Cazorla, donde nace el Guadalquivir. El Guadalquivir va para la parte oeste de España y, sin embargo, los otros arroyos caen hacia el Turia, hacia el Segura, y cuando descargan estas nubes arriba, que con el aire cálido que se elevan llegan a una zona alta, a una zona fría, se enfría, el agua cae de repente, cae en forma de granizo o cae en forma de agua. Cae como si saliera por un embudo, o sea, con mucha fuerza y muy de repente. Podían descargar estas nubes en 2 horas lo que podían lluvias normales descargar en casi todo el año. Esta parte de la Sierra de Cazorla, por la parte sur de España, tiene arroyos con otras montañas, ¿no? Como puede ser la parte de Gredos. Hay arroyos que desembocan en un río que yo no le conocía, la mayoría no le conoceremos, pero está considerado como el río más salvaje de Europa. Es el río Guadalentín. El río Guadalentín, bueno, pues la primera vez que lo oigo, cuando estaba buscando temas para relacionarlo con el cuadro, pues resulta que claro, la zona que le conoce bien es toda esta zona de Valencia, de la parte sur de España. El río Guadalentín acogerá agua de todos los riachuelos que están por esa zona y se convierte, como hemos dicho, en el río más salvaje de Europa. ¿Qué pasa en el verano? En el verano es un río como puede ser pues la zona de Arenas de San Pedro, la parte de Guisando, es un río de montaña, es un río que en el verano los excursionistas, la gente que quiere hacer excursiones por arroyos, por ríos, pues están muy bien para el verano porque tiene sus charcos verdes, sus charcos de agua limpia, son charcos vírgenes, pero todo está como encajonado por la montaña, con barrancos enormes, con piedras enormes, con cuevas, todo como consecuencia de los torrentes, de las tormentas que ha habido en esa zona. Todo es grandes barrancos, 50 metros de profundidad, y la gente, los excursionistas, pues en el verano se lo pasan bien, ¿no? Pero yo creo que yo iría, hombre, iría bien, pero como vea una nube salgo corriendo, me subo arriba porque ese torrente se va a llevar todo lo que pueda. Y esos cortados hacen, como decía antes, de embudo. En un embudo, para pasar agua de una botella a otra, echamos agua en un recipiente que se abre como un triángulo, echamos agua y la presión está abajo, que es donde se estrecha. Pues aquí pasa lo mismo, coge agua arriba y va canalizando todo ese agua por sitios muy estrechos y brota con mucha fuerza, sale con mucha fuerza, alimentado con los riachuelos que alimentan a este río, y sale hasta el llano. Y en el llano, la huerta murciana, pues llega con fuerza, lo inunda todo. Si esto fuera poco, llega al Segura, desemboca en el Segura por bajo de Murcia, y ese retén que hacen entre un río y otro asolan todo. Bien, esta riada, pues como todas, van bajando por los pueblos. Esta riada empezaría por la tarde
Y antiguamente lo que tenían en los pueblos, lo que teníamos en los pueblos, o podemos tener, bueno, ahora ya no, con los móviles avisamos de catástrofes o de incendios. Antes eran las campanas las que corrían con el sonido los desastres, ¿no? Sobre todo los incendios. Bien, estos pueblos, a medida que va bajando la riada, van tocando las campanas para que los pueblos aledaños vayan oyendo que algo pasa. Las campanas de la Catedral de Murcia tocaban a las 2 de la mañana. Allí llegaba la riada. A las 2 de la mañana, al tocar las campanas, la gente se pensaba que era un incendio, bajan a las plazas, bajan a las calles, de noche, claro, a las 2 de la mañana, las calles yo me las imagino con esas lámparas de petróleo que tenían en cada esquina, una esquina a 100 metros, otra esquina a 150 metros, unas lamparitas para ver por la noche, que seguro que encendían los serenos, que la mayoría hemos oído hablar de los serenos, conocemos que era como una especie de pareja, de policías, por así decir, que cuidaban las calles, encendían esas no antorchas, sino eran esas lámparas, y por la mañana se encargarían otra vez de apagarlas. Ellos avisarían a los que tocaban las campanas de la catedral, tocaban las campanas, como digo, bajó la gente a las plazas, y a los pocos minutos viene la tromba de agua llevándose todo a su paso. Seguro que si las campanas en esa ocasión no hubieran tocado, la gente, pues si hubieran, quizá hubiera habido menos víctimas, o vete tú a saber. La cuestión es que fue ahí un poco, pues, esa cosa que pasó extraña, de que se enteraron. Si no se enteran, la gente de los pisos bajos, por supuesto, hubieran sido los que hubieran llevado la peor parte. Se habla de que el río Segura alcanzó los 10,5 metros de altura en el punto más hondo, la cúspide de 10,5 metros de altura. En Orihuela, los 4,5 metros en sus calles. Pensemos que entonces no había coches. Aquí ahora ha habido coches, los coches hacían de retén de las aguas y podían inundar y subir el nivel del agua en algunas calles. Allí corrían libremente, corriendo las calles libremente, 4 metros de altura, ya era un torrente bueno, ¿no? Más de 1.000 víctimas. 22.000 animales, los animales igual que las víctimas. No era fácil de asegurar si fueron 1.200, 1.300 o 900, puesto que mucha de la gente no estaba censada. La gente de la huerta, pues nacían niños, quizá el bautismo era lo que les tenían registrados, pero no las muertes, y se habla de más de 1.000 muertos. 22.000 animales, que tampoco los animales se registraban, ¿no? Pero se habla de alrededor de 22.000 animales flotando por los lodos, por el agua, entre troncos, entre personas. O sea, aquello tuvo que ser una catástrofe como se cuenta, como se escribe, de que fue de las riadas más catastróficas que se recuerdan. También alrededor casi de 6.000 casas se destruyeron. Hay gente que en los documentos que hay dice que subiendo a la catedral para ver el estado de la huerta no veían terminar dónde estaba la tierra. Decían que aquello era un mar, parte del Mediterráneo, una parte, lo que llevaron las nubes a esas cumbres, se asentaron en toda la huerta murciana. Desde la catedral, mirando para un lado y para otro, no veían terminar el agua. Aquí hay un dibujo, un grabado, más bien en donde las plantas, incluso la planta de arriba, con una escalera, vemos cómo desaloja
a la gente. Todo de noche, gritos por un lado, gritos por otro. Bueno, nos podemos imaginar lo que nosotros queramos, pero el desastre pues fue total. Yo no sé si hay cuadros de gente importante, como puede ser cuando pintan el infierno. Eso era algo, bueno, fuera de tono, como podemos pensar. Voy a pasar algunas imágenes de grabados, de dibujos. No sé si corresponde a la ciudad de Murcia, el río desbordado, un caballo, una vaca, bueno, todas estas situaciones de que el río se lleva todo por delante, un puente al final, que ese puente se lo lleva también. Tenemos esos voluntarios como ha habido ahora, cada tiempo tenía, ahora hay muchos más medios, entonces, pues bueno, barquichuelas, animales, carros, sacando vivos, sacando muertos de las calles. Tenemos esta fotografía, no sé si se ve pequeña. De todas formas, la foto no es una foto muy buena, pero sí que es una foto hecha espontánea. Podemos ver a este personaje como está, ese sentido de que lo ha perdido todo. El día ya había salido el sol, podemos verlo por las sombras tan potentes y las luces que están quemadas en la foto. Quizá al pasarla tantas veces, a lo mejor la foto era buena, pero aquí la vemos un poco con dificultad. Vemos el desastre de la casa, los niños todavía en el tejado. Aquí la foto quizá un poco más preparada para hacer la foto. Este personaje ya se había enderezado, se había puesto para posar, en la otra la habían pillado en una situación normal, anormal, diría yo, en esa situación del dolor que podía tener. Y hay una persona que es el director del diario de Murcia, que hacía pocos meses que se había creado, que escribiera una carta al rey de España, entonces Alfonso XII. El tren ya estaba instalado, el tren ya recorría provincias españolas, llegaría a algunos pueblos importantes, y el rey a los pocos días se presenta en la ciudad de Alcantarilla para ofrecer ayuda, para dar consuelo, para ver el estado de la catástrofe del natural. Recorrería algunos pueblos hasta donde llegasen las vías del tren, porque también las vías del tren habían quedado para el desastre, ¿no? Fijaros este periódico lo que nos pone en sus páginas. Lo paso a leer y luego seguimos con el tema. Recuerdo fúnebre a las víctimas de la desastrosa inundación acaecida en esta ciudad la noche terrible e inolvidable del 15 de octubre, día de Santa Teresa, que ha dejado a esta población llena de luto y de pena, sumida en la más espantosa miseria. Dios haya dado eterno descanso a los pobres, que han perecido ahogados sin consuelo en la honrosa desesperación de la soledad de la noche, viendo perecer con ellos a sus hijos, a sus esposas, a sus madres y a toda su familia. Descansen en paz esos desgraciados oscuros hijos del trabajo, cuya desesperada agonía les habrá abierto las puertas de la celeste inmortalidad. Pan para el hombre, amparo para el desvalido, abrigo para el desnudo, una oración para los muertos. Este diario, durante 9 días,
retirará los anuncios que mantenía el periódico y todos serán esquelas comunes, no esquelas particulares, sobre este recuerdo, sobre las noticias que ocurrieron esa noche. Este hombre también, quizá las noticias también corrieran por el telégrafo, también por el teléfono, puesto que el teléfono se había instalado un año antes en España. Ese gran invento era una novedad y probablemente en todas las provincias de España ya tuvieran un teléfono, y gente pudiente que ese nuevo invento pues les parecía bien, y ya digo que lo tendrían alrededor de 6.000 personas. Y como cosa curiosa, porque todas esas curiosidades quizá no nos van a separar del tema, pero cuando vas leyendo estas cosas dices, bueno, ¿y cómo empezó? ¿Y cómo no sé qué? Bien, pues leí que lo habían inaugurado, por supuesto, como siempre, gente importante, en este caso la futura reina María de las Mercedes y Alfonso XII, el día antes de casarse. Fue un año antes de la tragedia, pero lo inauguraron ellos, uno estando en el Palacio en el Palacio Real de Madrid y el otro y ella en el Palacio de Aranjuez. Se hace una llamada para decir, oye, que mañana, que nos casamos, bueno, que lo inauguramos, todo esto, ¿no? Bien. La noticia llegará a Francia, llegará a París. Nunca, no solamente París, sino el mundo se había volcado en ayudar en una catástrofe como esta o similar a ninguna nación. No se conocía eso de mandar ayudas, abrigos, dinero. Podías tener la provincia cercana que te ayudaba, podrías tener la nación, España, todas las provincias ayudarían, pero París, ya más retirado de la nación, Nueva York, Nueva Zelanda, tengo aquí algunas naciones en las que la ayuda no mirarían a dónde estaba Murcia ni dónde estaba España. Quizá de Nueva Zelanda no sabían ni dónde estaba España. Llegó la noticia y mandaban alimentos, mandaban abrigos, mandaban cosas en ayuda de esta catástrofe. Tenemos de Buenos Aires, tenemos de Filipinas, Italia, Bélgica, Inglaterra, Rusia, Turquía, Grecia, Egipto, Cuba. Como digo, Nueva York, Nueva Zelanda. La solidaridad que ocasionó esta catástrofe, no esta catástrofe, sino también la forma de que las noticias llegaran a todos este medio mundo, ocasionó esa caridad para la región de Murcia. Y será, como decía antes, París la que más aportará y la que más se moverá. No solamente se moverá la ciudadanía parisina, sino empezaría por las clases sociales, vamos a pensar altas, porque una persona de las que lo promovió fue Isabel II, la regenta de España, madre de Alfonso XII, que entonces estaba en París exiliada. Y como regenta, como reina de España que fue, pues sus contactos con las realezas de Europa, con los gobernantes de Europa, pues era importante, porque ellos harían sus fiestas en sus palacios, en los casinos, en sus cenas, sus meriendas, sus bailes, lo que quisieran. La cuestión es que la reina Isabel II empezó a promover esto y se organizarían fiestas, se organizarían
rifas, se organizarían óperas, se organizarían corridas de toros, todo lo que fuera para tener esa atención con la gente necesitada de Murcia. Aquí vemos otra portada de algún periódico, Caridad para las provincias inundadas. Vemos como el dibujante, aquí una persona adinerada saca la cartera para dar a los que estaban recogiendo las donaciones. Otra parte de la sociedad parisina es el periódico que en sus portadas nos recordará o reclamará esas ayudas. Aquí tenemos ese periódico de París, Murcia, en el que con una portada del mejor grabador de la época, Gustavo Doré, algunos habréis oído hablar de él, si no ahora os digo quién es, nos hace esta portada, un grabado en el que la gente en esta casa, en esta barraca quizá, está encima del tejado y el agua vemos que la cubre, está ya en la parte del tejado. Y hace ahí una especie de algo mitológico, un ángel que aparece ahí entre las nubes, quizá que la tormenta ya empieza a disiparse, es un símbolo. No creo que sea como el ángel exterminador, ¿no? Porque ahí ya en esa época, 1879, pues el pensamiento pues no era tan religioso, ¿no? Y Gustavo Doré será, con sus dibujos, Gustavo Doré es aquí tenemos un dibujo en el que lo podemos ver, lo podemos contemplar en esos libros del Quijote que ilustrará esos libros del Quijote. No todos los libros del Quijote están con estos grabados, serán los libros más o menos importantes, pero tampoco libros que valgan mucho, sino unos libros medios que tienen esas ilustraciones. Y aquí vemos al Quijote con este gran dibujo de Gustavo Doré, con esos sueños que tenía Don Quijote de batallas. No solamente Gustavo Doré será el que haga estas portadas, sino que también tenemos a pintores, también muchos pintores parisinos de esa época. Estaba en boga o empezando el impresionismo, esos cuadros que nos gustan tanto de Monet, Manet, Renoir y toda esta gente, pues estos pintores también se implicaron en hacer subastas para mandar lo que sacasen para ayudar a los murcianos. Concretamente, esta pandereta es consecuencia de 8 que decoró Manet. Manet no es Monet, el de los nenúfares. Manet fue anterior y se le considera como el padre del impresionismo. Aquí nos decora una de las panderetas, que esta pandereta ha aparecido hace poco, hace como medio año, las demás estarán en manos privadas, no se sabe dónde están, y esta apareció en un anticuario. Manet nos hace una representación de algo muy español. Manet estuvo en el Museo del Prado. Manet conoció a Velázquez y a Goya. Muchos de los impresionistas, Renoir sobre todo, quería en su mayoría de edad venir a ver el cuadro de las Meninas para ver cómo había pintado Velázquez el pelo de la infanta Margarita. Eso, bueno, Renoir en este caso, Manet también vino a conocer a estos pintores. Y Manet, el que le enganchó más fue Goya.
precisamente Manet tiene algunos cuadros importantes con temas españoles, con temas muy goyescos, que es El torero muerto, que es un gran cuadro, y por otro lado también tiene Lola, la de Valencia, que es una artista valenciana que en los cabarets, en los teatros parisinos, pues actuaba con ese traje regional español o valenciano. Y tiene un gran cuadro también titulado Lola, la de Valencia. Bien, hizo, ya digo, 8 panderetas, la decoración, y todo lo que se sacó pues fue para los afectados. No solamente los pintores participaron en estas ayudas, sino también la parte de escritores como Zola, Emilio Zola, que era un escritor. Yo le conocí no por sus obras como escritor, sino como protector de estos pintores impresionistas. Estos pintores impresionistas que empezaban a aflorar con esa forma de pintar nueva, que anteriormente era esa pintura clásica, esa pintura más dibujada, y ahora empiezan unos pintores nuevos a surgir, a salir a pintar a la naturaleza, a pintar al aire libre, con una pincelada extraña, con una pincelada que eran muy toques, pinceladas cortas, tratando de captar la luz. Pues no todos los académicos lo entendían y no era fácil de que esos pintores entraran en las grandes galerías, sino que exponían en tiendas donde enmarcaban y poco a poco pues fueron abriéndose camino. Pero Emilio Zola fue un protector de los impresionistas y era un escritor que escribía en los periódicos, incluso estuvo seleccionado para el Premio Nobel de Literatura, o sea que no era un personaje solamente que escribía en periódicos. Podemos tener también escritores como Víctor Hugo. Víctor Hugo, que ahora con el tema de Notre Dame, del desastre del fuego que ocasionó esa destrucción de la torre y parte de Notre Dame, pues escribió El jorobado de Notre Dame, que es muy conocido, o Los Miserables, ¿no? Entonces, gente muy importante de la cultura del mundo, de París sobre todo, participaron en esas ayudas, teatros, rifas, como digo. Nunca hasta entonces se había tenido en cuenta esos desastres para que participaran otras naciones, otros pueblos en ayudar con esa caridad a los damnificados. Me duele pensar que hoy en día, que las noticias llegan, que vemos las imágenes, que muchas veces seamos reacios a donar 5 euros, pretendiendo seguir casi el rastro por si acaso no llega a su destino. Hay veces que se me pasa por la cabeza esas cosas, decir, si yo estoy muy bien, bueno, cada uno que se mueva como pueda, ¿no? Bien, pero bueno, eso es algo que queda ahí. Vamos a pasar al pintor. Hasta ahí el tema de las riadas, aunque después continuamos con 2 cuadros finales. Antonio Muñoz de Grain. Ese es el pintor valenciano que me conmovió hace 40 años viendo el cuadro que ahora vamos a ver. Este paisaje, bueno, este personaje con una edad de 16 años
se retirará Él estaba estudiando para arquitectura y al no gustarle mucho, pues lo cambiará por el tema de la pintura, pero tratando, claro, por supuesto, siempre de convencer a sus padres, porque el tema del artista no es fácil ganarse la vida con estos temas, entonces los padres preferían que hicieran otras carreras. Este personaje, con 16 años, se marchará a Italia con poco dinero y la mayoría del viaje andando, a conocer Roma, que entonces era la capital del mundo del arte, que ya empezaba quizá París a estar al mismo nivel. Este personaje estudiará en Roma, que era la academia principal donde los artistas se terminaban consagrando, una vez que terminaban aquí en las academias sobre todo de Madrid o de otras provincias, en las academias de Bellas Artes, donde eran pensionados para que fueran a estudiar a Roma para terminar sus estudios. Este joven realizará este cuadro con 26 años. Este cuadro se encuentra en el Museo del Prado, en la parte de paisajes, que precisamente es una zona en donde yo paro a descansar varias veces cuando entro al Museo del Prado y hago los recorridos correspondientes por las salas que me suelen gustar. Hay veces que empiezo quizá por aquí y termino por aquí. Empiezo y termino, porque quiero este recuerdo. Aunque para salir del Museo del Prado, la salida está por ya la pintura metidos en el siglo XX. Ignacio Pinazo, Sorolla, no tengo más remedio y con mucho gusto lo hago, recordar y ver de nuevo a Sorolla y a Ignacio Pinazo. Perdón, a Pinazo no, a Aureliano Beruete, que son dos amigos que estuvieron pintando por la zona de Castilla juntos, de provincia en provincia, y que tienen, bueno, se han hecho algunas exposiciones de los dos artistas conjuntos. Bien, digo, el llegar aquí a esta sala. Esta sala, no solamente por los paisajes me apetece, principalmente por los paisajes, pero es una de las pocas salas que tiene el Museo del Prado, como muchos museos que hay en ciertas ciudades, en las que si ya un museo es cansado para ver, para mí no es cansado, porque yo puedo entrar por la mañana y salir por la tarde sin comer. Quizás salgo con el síndrome ese de tanto cuadro, de ver tanto cuadro, pero me he acostumbrado a saber descansar, limitarme a ver las salas que quiero y no termino con ese run en la cabeza de haber visto todo y no haber visto nada. Esta sala tiene una plataforma a la altura de asiento en el que tú te puedes sentar y ver los cuadros descansando. Cosa que en otros sitios, bueno, si no encuentras esta sala, te lías a andar por los pasillos y a la hora dices, vámonos a tomar un café y para sentarme me tengo que salir a la cafetería. O sea, también la cafetería estará pensada para las dos cosas, para que descanses un poco o para que, aparte de gastarte los 12 o 14 euros, que no mucha gente dice, oye, yo para entrar al Museo del Prado y salir encima con la cabeza tonta, no doy 14 euros más otros 10 que me va a valer el café. Bien, pues yo me siento allí y observo este cuadro. Y es que detrás de este cuadro hay otro que también me apasiona, que es el cuadro de Carlos de Haes, de los Picos de Europa. Carlos de Haes era un pintor que vino de Holanda, cogió la cátedra de Bellas Artes y fue profesor de paisaje. Y sobre todo fue un personaje que cambió la forma de pintar al aire libre, de pintar los paisajes. Se llevaría los veranos a sus alumnos predilectos pues a pintar
por España, sobre todo en la zona de los Picos de Europa. También tiene bastantes cuadros de la zona del monasterio de Piedra. Es sitios un poco en el que la naturaleza está todavía un poco virgen, es un poco salvaje. Como digo, me siento, miro este cuadro de Antonio Muñoz de Grain, lo observo un rato, cierro los ojos, me doy la vuelta en ese asiento que es una plataforma, no es un banco que tenga respaldo, y miro el de Carlos de Aes, que está detrás, más bien un poco a la derecha. Me quedo con el paisaje, cierro los ojos, me vuelvo a este, y así descanso, la vista sigue trabajando, el cerebro sigue trabajando, viendo, aprendiendo, pero descansan las canillas, que se me cansan de tanto andar por los pasillos. Bien, Carlos de Aes, si vais a ver Antonio Muñoz de Grain, Carlos de Aes es muy interesante, y en esta sala de paisaje podéis saborear esa pintura del siglo XIX que a mí me apasiona. Os cuento un poquitín este cuadro. Este cuadro es los Montes del Pardo, la Sierra de Guadarrama a lo lejos, el río Manzanares, y es pues una zona más o menos salvaje, en que hay sus jabalíes, sus cebras, sus ciervos, y hay un guardabosques. Vemos que todos los colores, el cuadro se titula Al disiparse la niebla. La niebla está levantando, se ve la Sierra de Guadarrama con unos azules que son un poco velazqueños. A mí me resulta que esos azulitos iluminados son un poco velazqueños. Todos se han fijado en Goya, todos se han fijado en Velázquez y todos han aprendido de Velázquez. Vemos que hay un árbol enorme en el centro. Pero, ¿cómo sé yo que ese árbol es enorme? ¿Porque sobresale de los demás? Vale. Pero también nos pone Antonio Muñoz de Grain una medida ideal, que es la medida de un hombre y de un caballo. Nosotros sabemos cómo es un caballo, es un hombre, qué medida tiene, y podemos compararlo tantas veces como es el caballo o es el hombre, el árbol. Con eso, un elemento empequeñecido, como es el hombre y el caballo, a pesar de estar en un primer plano, que está muy cerca de nosotros, y nos da la sensación de que el árbol es enorme. No hay ningún rojo en todo el cuadro. Solamente hay estos rojos y naranjas en la chaqueta y en la montura del caballo, que es el color contrario a los verdes y a los azules. Es como si una bailaora con un traje azul de sevillana se pone una rosa roja. No se la coloca azul ni verde porque no destaca, no hace ese color complementario, no le da esa alegría. Pues aquí nos hace un poco Antonio Muñoz de Grain. Esto es un poco para que cuando veamos un cuadro no solamente es el tema que nos ofrece el artista, lo bien dibujado que está, sino que hay más cosas. ¿Por qué veo esta luz? ¿Por qué los oscuros? ¿Por qué los claros? Pero bueno, tampoco vamos a dar aquí una clase ahora de pintura, pero bueno, es un poco para que cuando vayáis a un museo lo apreciemos de otra manera, lo veamos de otra manera. Otro cuadro de Antonio Muñoz de Grain, que es Granada con una tormenta sin ser catastrófica, pero bueno, un diluvio. Vemos los canalones, como lanzan el agua con fuerza un poco hacia la calle, las pinceladas en esa dirección en donde podemos ver que llueve un poquito torrencialmente, los contrastes que hay entre la oscuridad de la torre y las manchas de las nubes detrás. Y aquí, ¿qué podemos ver? Aquí no, porque no se ve, las luces están quemadas por la foto, que no es buena, y las sombras están también muy oscuras. Pero si este cuadro le veis, que está a continuación del paisaje de Carlos de Aes y de Muñoz de Grain, en la sala continua podemos ver este cuadro.
ahí se puede apreciar una cosa que en los cuadros también es de admirar, y además los artistas lo hacen con un sentido de saber pintar, de oficio, y es los claros los empastará mucho. Empastar quiere decir que la pintura va como chicle, espesa. Entonces, si tú empastas en un cuadro las luces mucho y las sombras las licúas como si fueran acuarelas, el efecto lumínico de las partes empastadas refleja la luz hacia nosotros y parece que tiene mucha más luz. Bueno, ahí se puede ver, como en otros cuadros, pero en Velázquez, por ejemplo, no lo vemos tanto, pero en esta pintura ya un poco más moderna, más atrevida, más colorista y más de pincelada suelta, pues en este cuadro lo podemos apreciar. Diré también que este pintor fue profesor, bueno, estuvo de director en la Academia de San Fernando, en Madrid. Como dije, era valenciano. Se trasladará a Málaga como profesor, que coge allí en la recién casi estrenada Escuela de Bellas Artes. Allí estuvo dando clase y allí daría clase al pequeño Picasso. Picasso, su padre pintaba también, como sabemos, no sé si era profesor de instituto, y el pequeño Picasso parece ser que, bueno, no solamente en el principio de la academia, sino cuando viene también a Bellas Artes, a San Fernando, a Madrid, Antonio Muñoz de Grain con su padre, José, eran muy amigos, se llevaban muy bien, vecinos, amigos. Entonces, de alguna manera, al pequeño Picasso le tenían controlado por un lado el padre y por otro lado el profesor. Picasso, claro, trataba de evitar a los dos, porque no parece que fuera un buen alumno en cuanto a comportamiento, según los escritos que he leído, yo no me estoy inventando nada, y sobre todo en Bellas Artes, en San Fernando, le escribirá el padre de Antonio Muñoz de Grain a su padre, diciéndole que su hijo es un vago, que no salía de las cafeterías, que incluso participará como director de la Academia de San Fernando en quitarle una beca que tenía de dinero, puesto que Picasso no andaba bien de dinero, pero le retiraron una beca por faltar a clase. Y entre otras cosas, lo que este profesor, que parece ser que era rígido, era duro, tenía presente el faltar a clase, era lo que menos le gustaba. Puede ser mejor, puede ser peor alumno en cuanto a tu forma de dibujar o de atender, pero el faltar a clase era algo que no. La cuestión es que le retiran la beca. Entonces es un poco. Luego Picasso se va a Barcelona, allí la pintura es un poco más avanzada, es un poco más moderna, se irá a París, allí la pintura es más avanzada y allí pues Picasso entrará en esos grupos de pintores en el que ya pues Picasso se consagra y destacará por encima de todos un poco quizá por la forma nueva que tenía de entender la pintura. Antonio Muñoz de Grain era un pintor clásico, pero rompe con ese clasicismo y al final creará una pintura propia que solamente ha tenido un alumno que la haya seguido. Ese alumno, que no se me olvide, le tenemos nada más de salir, tenemos un cuadro nada más de salir aquí al patio, Eduardo Martínez Vázquez. Tenemos un cuadro de Gredos, el alumno, uno de los alumnos predilectos de Antonio Muñoz de Grain, será este pintor abulense que nace en Guisando y que su cuadro que tenemos ahí que se titula El Cabrero. Pintará muchos cuadros de Gredos con ese estilo que cogerá después Muñoz de Grain de empastar mucho por todos los lados, con una pincelada empastada, corta, pero con unos colores muy vivos, porque en esa época la química de las pinturas no se hacía como anteriormente, machacando, moliendo colores, sino que la industria, esa revolución industrial en todos los sentidos, empieza a
a crear también esas pinturas con productos químicos, que los rojos serán más rojos, los verdes serán más verdes, y este será uno de los pintores que se aprovechará de esas nuevas pinturas para encender más sus cuadros. El cuadro con el que se consagraría Antonio Muñoz de Grain en el mundo será este cuadro, que se encuentra en el Museo del Prado. Le hará en Roma como estudiante. Es un cuadro que tiene 5 metros por 3, casi 3 metros y medio, y está en la sala que pertenece a la llamada Sala de Historia, donde hay cuadros emblemáticos como puede ser el cuadro de Juana la Loca, que en alguna ocasión he hablado de él, el que está con el féretro de Felipe el Hermoso. Están los dos, uno delante y otro, uno está enfrente y el otro está detrás. También es una sala que estos dos cuadros, entre otros, los suelo mirar mucho. El cuadro de Juana la Loca y Felipe el Hermoso era de Francisco Pradilla. Francisco Pradilla, un pintor aragonés como Goya, que era aragonés, y que entre esos dos pintores han sido los pintores más importantes que ha tenido Aragón. Bien, aunque está en la sala de historia, este cuadro no corresponde a una parte histórica, sino que trata de un hecho novelesco. Es Los amantes de Teruel. Pero se le considera como esa parte aunque no sea, como digo, histórica, está representado allí con otros grandes cuadros de esas grandes exposiciones que ganaban. Este ganó la medalla de oro en su tiempo y fue comprado por el Estado español. Todos estos cuadros se han comprado por el Estado, unas veces están en el Museo del Prado, otras veces están en otros museos y otras veces estarán en diputaciones o en sitios emblemáticos, porque eran primera medalla de oro en España. Este cuadro está allí y diré una cosa sobre él. Este cuadro me recuerda un poco a Las Meninas. No tiene nada que ver, Los amantes de Teruel, el personaje que no sé si se tira desde unas almenas, porque ya sabemos los amores no estaban aceptados por las dos familias que están aquí detrás, quizás divididos por esta cruz, con esta línea que divide una parte y otra, una familia y otra. Dos familias que no querían los amoríos de estos dos personajes, como todos conocemos, y uno se tira y la otra no sé si se envenena ante el féretro del amado, ¿no? Bien, Antonio Muñoz de Grain fue un personaje que leyó mucho. Sus cuadros son muy simbolistas, son cuadros que más que copiar, que era lo que él decía, que las cosas no hay que copiarlas, sino que hay que interpretarlas y hay que darles un sentido diferente. Es como invitarte a tener un sentido emocional de lo que estás viendo, más que sea esa cosa real, de ese parecido, de esa manzana que está perfecta, sino que esa manzana es de mi árbol y esa manzana está picada por un bichito, pero es de mi árbol. Entonces, darle ese sentido emocional a las cosas era también otra cosa que promulgaba mucho este artista. Digo que me recuerda a Las Meninas, porque Las Meninas todos las conocemos y vemos que en el primer plano tenemos a las infantas, la infanta Margarita, su cortejo, las ayudantes de cámara, el enano, el perro, y está todo en una habitación. Esa habitación, a los lados y al fondo, hay cuadros y hay lámparas. Es una habitación que está como en penumbra. El primer plano, Las Meninas, se ve con mucha luz,
entra la penumbra y al fondo hay una puerta en la que un señor se ve la figura en contraste con el fondo de la puerta, las meninas. Aquí nos pasa lo mismo. Tenemos un primer plano muy iluminado, tenemos una zona tenebrista en la que se deja ver las cosas, pero con un sentido menos trabajado, más deshecho, y el primer plano con unos detalles, como podemos ver, con ese realismo que le caracteriza en esa época, en donde él hacía ese academicismo, como todos los pintores de su época. Bueno, no se ven muy bien las imágenes, pero si vais al Museo del Prado veréis el oro, toda esta peana donde apoya el féretro está dorado y brilla por todos los sitios, y sobre esos brillos diré que es digno de ver el vestido de ella, que aquí tampoco se aprecia muy bien, cómo se refleja los verdes de la alfombra en el blanco, convirtiéndose en amarillo por reflexión de la luz. Y vemos que la entrada al cuadro nos la dirige Antonio Muñoz de Grain desde esta parte derecha, por esa alfombra, hasta llegar a esa ventana que, tapada con una cortina, hace que esto sea un poco más fúnebre, que sea un poco más bueno, que tenga ese sentido más de lo que era, ¿no? de esta sensación de muerte, de la gente estar ahí con sus penas. Esa figura se recorta y me recuerda un poco a las meninas. Todo esto es particular mío, de observación. Creo que esa figura ahí tiene mucho que ver también con las meninas en ese aspecto, y luego que el aire que se puede ver, que era lo que nos pintaba Velázquez con esos ambientes. Llegamos al cuadro, a un cuadro en el que Antonio Muñoz de Grain ya nos propone esa gran riada del 15 de octubre de 1879. Voy a comparar este cuadro con el del final, para que veamos ciertas cosas que en ese mirar voy descubriendo. Yo no le voy a poner a Antonio Muñoz de Grain, ni mucho menos una crítica, no le voy a hacer una crítica de su cuadro, porque qué más quisiera yo pintar solamente una teja de las que tiene en ese tejado, con esa soltura y que parezcan tejas, con ese color que cambia. Bueno, una serie de cosas que nosotros siempre estamos dando vueltas no para captar esa teja como tal, sino para que esté en el ambiente general de todo el cuadro. A mí este cuadro me parece más una noticia, me parece más una visión general de lo que ha pasado, del desastre. Me recuerda un poco las imágenes que hemos visto en la televisión, los cientos de imágenes que hemos visto en la televisión, una tras otra, a cual no sé si decir más fuerte, sino diferente. Coches arrastrados, el agua estancada, el río que se lo lleva la corriente, o sea, el puente. Todas esas imágenes, quizás si tuviera que realizar una obra, un cuadro, las tengo hechas un barullo. Las tengo hechas ahí un poco como un bombo que da vuelta en las bolas de la lotería y que no sale mi número. No encuentro las mejores imágenes para representar lo que yo quiero representar y que tenga ese sentido de emoción que nos pide Antonio Muñoz de Grain.
en este cuadro, digo que nos da muchos puntos de interés. Por un lado, la madre con la niña en lo alto del tejado, el agua que se lleva ya parte de la techumbre del tejado, esta techumbre en la cual hay un personaje con una figura, yo diría, un poco griega, que se balancea, que se apoya en un sitio, que está en un desequilibrio total. Esta postura simplemente en un suelo llano, no nos sujetaríamos, nos caeríamos, ¿no? Pero ahí está haciendo sus equilibrios, el agua da en este lado, la sube, la baja, el perro, el gato, tenemos aquí un gato, tenemos aquí, quizá, no sé si ahí se ve bien, un ratón, allí saltando, debe ser un ratón, no sé, algo que se ha subido al tejado y que todos están tratando de salvarse. No sé si esto, con subirte al tejado, te salvaría, puesto que en esa época no había helicópteros, hoy en día llamas y a las 3 horas o a las 5 horas, según el trabajo que tengan, te están salvando. Pero aquí el agua tardaría 3 días en irse, tardaría 3 días en filtrarse el agua. Y después bájate del tejado a los lodos, peor todavía, porque mientras puedas coger un tronco, puedes ir a la ciudad, puedes ir a la casa de la huerta que puede estar a 300 metros a pedir ayuda o a ver cómo estarían peor que tú, o vete tú a saber. La cuestión es que están en el tejado y de momento se han salvado. Y aquí a lo lejos vemos una señora con un niño que sí que es verdad que la mirada de la mujer y la mirada de este hombre, incluso la mirada del perro, están mirando hacia esa señora. Hacia ahí nos dirige la vista Antonio Muñoz de Gren. Pero me distrae las hojas, me distrae el gato, me distrae el ratón, me distrae... Todo tiene tanta información que cuando hay mucha información no te quedas casi con nada. Todo lo ves por partes. No está concentrado en un punto, a pesar de la mirada de estos personajes. Aquí Antonio Muñoz de Gren nos lo propone, todo el punto de atención está en esas esferas, en esos círculos concéntricos, que esto para nosotros, para nuestro ojo, es una diana. No tenemos más remedio que mirar aquí. Aquí no nos distrae un gato o otras cosas. Aquí Antonio Muñoz de Gren nos pone la barraca como para dar esa parte geográfica de dónde ha ocurrido el hecho, nos pone una noria para dar la sensación de que este hecho ha ocurrido en una huerta y nos pone algo que es un poco contrario. Es como entender la muerte por un lado y entender la vida por otro. Antonio Muñoz de Gren supo que esta riada fue el 15 de octubre, pero el 15 de octubre ni en Valencia ni en Murcia los árboles florecen. Esto es como una metáfora de la vida y de la muerte. Los árboles allí hasta en el otoño no florecen. Aquí este árbol florido y este árbol más castigado o más viejo, árboles jóvenes, árboles viejos, pues bueno, están retomando la vida, que por un lado se muere, por otro lado se vive. Era lo que decía un poco la naturaleza, la tierra. La tierra tiene esos cambios en donde, bueno, pues hay una desgracia, por supuesto, que el hombre como tal, las desgracias las asume como protector de su especie, ¿no? O sea, se muere un gato, me da igual, pero se muere una persona y, bueno, me llega más. Voy a poner unos ejemplos en cuanto a esto. No es tampoco muy difícil explicarlo, pero tampoco es fácil. Pero si ponemos unos ejemplos, en la historia los artistas se han basado en las alegrías, en las penas, en la muerte, en las desgracias, para emocionar al espectador o al que escucha la música. Si ponemos, por ejemplo, el himno de la alegría de Beethoven,
pues te dan ganas de saltar. Si tenemos a Vivaldi con las 4 estaciones, pues ya me dirás la sensación de vida que me produce, ¿no? De ganas de vivir. Podemos tener, cuando nos casamos, ¿cómo se llama? No, los vals no. Cuando vamos entrando en la iglesia. Bien, pues fíjate cómo el corazón se me pone. Todas esas son alegrías. Bien, es que hace muchos años que me casé. Bueno, la cuestión es que si nos vamos a la parte contraria, podemos tener el 3 de mayo de Goya, los fusilamientos, ese hombre que está no pidiendo perdón, sino que venga, dispara, esa dureza. Podemos tener los grabados de Goya de los desastres de la guerra, con los árboles rotos y con esas astillas en los que hay hombres clavados, la guerra. Podemos tener la sonata, la marcha fúnebre de Chopin, un entierro, pues ya me dirás, qué trágico, ¿no? Cómo el artista con eso quiere hacer arte, pues eso es arte. Cómo, de alguna manera también no hace falta que nos vayamos a Viena a escuchar ahí, lo podemos tener aquí en la Semana Santa, en el Mercado Grande, una saeta. Cómo nos llega al corazón el arte, algo que no se puede tocar, pero que se siente. Hay algo que aflora a través de lo que el artista nos crea y llega a tu corazón. Y cuando el corazón palpita, te hace reír, te hace llorar, eso es arte. Claro que hay que ser un artista, hay que comprender, hay que saber. Y aquí tenemos a Antonio Muñoz de Grain con este cuadro como el corazón. Yo cuando le descubrí en Valencia, ya digo, de los demás cuadros, allí había Sorollas. Pero me acuerdo de este cuadro más que de ninguno. Me llegó al corazón. Antonio Muñoz de Grain hará 2 grandes donaciones de sus obras. No sé si fueron 60 cuadros a Valencia y a Málaga unos 30 o al revés. Y luego parte de las cosas que él tenía en el estudio, como podían ser elementos que utilizaban para quizá vestidos, quizá joyas, quizá cosas que tenían para hacer esas decoraciones, como lo de los amantes de Teruel, o otras cosas, ¿no? Todo eso pasa a estos museos y ya digo, hace grandes donaciones en sus últimos años. Yo no sé si algo se me quedará por ahí, siempre se queda algo, tampoco os quiero cansar y de alguna manera he querido hacer, como digo, esta charla didáctica, recordar esta riada que se empezó a crear con motivo de esta otra gran riada, que como dije al principio termino también con lo mismo, recordando a las víctimas, y que esta charla, aunque la he creado yo, sin vuestra presencia no hubiera estado completa. Entonces el recuerdo que sea común para las víctimas y para esta gente. Gracias.